Buenas tardes. Me imagino que estáis todos muy cansados. Vamos entonces a terminar y vamos a clausurar estas jornadas, pero antes don Enrique Rabasa va pues un poquito a modo de conclusión a contarnos un poquito de estas terceras jornadas, pues lo que han sido las conclusiones, los aspectos más importantes. Enrique. Gracias, Ernestina. Bien, yo creo que ha habido cosas bastante interesantes. Quiero agradeceros a todos la disciplina que ha habido para atenerse al tiempo, sin la cual hubiera sido imposible este programa tan apretado. Además de estas cosas interesantes que suponen un progreso en la actividad que llevamos adelante, ha habido, yo entiendo, continuamente, sin intención de hacer victimismo, pero entiendo que ha habido un cierto descontento expresado en casi todas las intervenciones, lo cual naturalmente era de prever, ¿no? Descontento en diversos grados, que a veces se exigía, se ha hablado de la diferencia, hablaba David Sanz de la diferencia entre apocalípticos e integrados, un poco para conciliar los dos extremos. Javier Mosteiro hablaba de los que propugnan cambios tácticos o estratégicos. En cualquier caso, descontento en diversos grados de mucha gente. Yo creo que no es bueno que mucha gente esté descontenta, especialmente cuando es evidente que las cosas pueden ser de otra manera, en las situaciones en las que es evidente que todo puede ser de otra manera. Y no me refiero a la situación coyuntural de cambios que estamos pasando en estos momentos, sino se ha mencionado un par de veces cómo realmente somos universitarios desde hace menos de 40 años. Es decir, nos parece ahora algo absolutamente natural, pero no somos herederos de esa universidad medieval que luego ha pasado por distintos avatares, sino de los que quizá en aquella época eran simplemente artesanos, a veces un poco ilustrados, que enseguida aprenden a dibujar para vender lo que hacen y todo esto. Por lo tanto, nos movemos en un campo pues, realmente que no tiene un asiento histórico definitivo. Y para canalizar estos descontentos, pues yo no sé lo que se puede hacer, pero hemos elaborado casi, no se debería llamar conclusiones, sino un programa mínimo de algunas cuestiones en las que estoy seguro que estamos todos de acuerdo y que procedo a leeros. Las terceras jornadas de investigación en arquitectura y urbanismo, a la vista de las cuestiones suscitadas en su desarrollo y de los debates habidos, acuerdan las siguientes conclusiones. Primero, apoyar la dinámica iniciada con la preparación de estas jornadas en lo que toca a las enseñanzas de doctorado y de investigación en nuestras áreas, con vistas a constituir una red estable de comunicación entre escuelas de arquitectura. Segundo, promover la preparación de un listado de revistas y, en su caso, de otras publicaciones, consensuado por las escuelas de arquitectura de España, con vistas a ofrecer, ante las instancias pertinentes, un recurso más adecuado que los actuales en las tareas de evaluación y acreditación. Tercero, reclamar ante las administraciones públicas, en especial la estatal, la adecuación de las convocatorias públicas de proyectos de investigación a nuestras áreas de conocimiento. Bueno, habría, por supuesto, muchas otras cosas que hacer y seguro que esta propuesta de red o de comisiones que se reúnan periódicamente pues tendrá trabajo en este sentido. Me decía también Joan Font que estas ideas deben ser evidentemente las debemos hacer llegar a las agencias de evaluación, a los rectorados, a los vicerrectorados correspondientes, para que tengan la adecuada difusión. Y además entiendo que esta red que constituyamos debería, no sé de qué manera, ser también un canal de confluencia de propuestas y de ideas, que no, por supuesto, que no se quede simplemente en una reunión que reacciona de vez en cuando sale un decreto, ¿no? Pero, bueno, en cuanto al desarrollo de esto, de lo que pueda pasar en el futuro, si me permites, Ernestina, después nos referimos al futuro, continuamos con otras palabras. Gracias, Enrique. Bueno, pues entonces vamos a proceder a la clausura y a continuación tiene la palabra el profesor Gutiérrez Mosteiro, subdirector de doctorado y posgrado de investigación de la Escuela Técnica Superior de Arquitectos de Madrid. Gracias, vicerrectora. Amigos, hemos estado estos días hablando
y yo creo que ha sido muy interesante, y esta tarde pues yo creo que ha habido una convergencia de determinados aspectos, en esta misma mesa lo hemos podido ver, sobre investigación, pero investigación fundamentalmente en relación, esa naturaleza de la investigación en arquitectura, lema de estas jornadas, en relación a la docencia, a la formación de arquitectos, que es a lo que nosotros nos dedicamos y nos debemos seguir dedicando. No somos científicos ni debemos jugar a serlo, somos arquitectos y en esta labor de docencia y formar arquitectos un pie fundamental, desde luego, es la investigación desde nuestro campo. En este sentido, como bien ha indicado ahora el director de las jornadas, hemos detectado desajustes, crujidos, cosas en nuestra acomodación a determinados sistemas de evaluación, acreditación, proyectos de investigación. Pero yo también querría decir que todo esto que se produce en el ámbito de la incorporación al espacio europeo de educación superior, nosotros como arquitectos, Javier Seguiera estaba hablando de la humildad y me gustaría seguir hablando mucho de esto que has hablado, ¿no? Desde esa humildad también el arquitecto debería tener un cierto, entiéndase bien, orgullo de ser una profesión y unas escuelas que están funcionando razonablemente bien, incluso antes que las universidades en las que estamos y con un grado de reconocimiento muy alto, anterior al de las propias universidades en las que estamos. Somos arquitectos cronológicamente, incluso se ha dicho, antes que universitarios. Somos universitarios inseparablemente y lo vamos a ser ya para siempre. Pero yo creo que esto es algo que lo debemos tomar como un activo muy positivo, incluso en esta incorporación al espacio europeo, y aprovechando que está aquí la vicerrectora, que sé que es persona que nos conoce y nos va conociendo al mundo de la arquitectura bien, porque pues también le damos mucho la lata y le hacemos que venga a inauguraciones, cosas, nos va conociendo bien y me consta que es sensible a muchas de las cosas que planteamos. Yo creo, vicerrectora, que el mundo de la arquitectura, las escuelas de arquitectura, no es precisamente la docencia que está más alejada del espíritu de Bolonia respecto de otras carreras. Mucho de lo que está pasando ahora, que verdaderamente suena muy raro en otras titulaciones, a nosotros no nos suena raro. A nosotros no nos suenan raros los seminarios, ni los talleres, ni las tutorías, ni nos suenan raro en el fondo el concepto, para muchos novísimo, del crédito europeo, ni nos suenan raras las ratios de profesor-alumno, ni es más, no nos suena raro en absoluto esa relación que en muchos centros, incluso en nuestra propia universidad, pues todavía no lo tienen encajado, del concepto de crédito europeo en relación de horas de trabajo que el alumno necesita para superar para adquirir esas competencias, y que nosotros las conocemos razonablemente bien porque además estamos trabajando aquí con ellos en la escuela y sabemos bastante bien lo que necesitan para dibujar, para estar en clase, para atenderlos en tutorías. Por consiguiente, creo que arquitectura, y no digamos nada de un carácter fundamental que en otros centros pues lo tienen, yo creo que mucho más difícil que nosotros. Estos días se ha hablado mucho aquí de esta palabra que es lo interdisciplinar y que parece que es algo fundamental en el espacio de Bolonia. Y no hablemos nada ya, por ejemplo, los descriptores de Dublín, que en cierto modo los entendemos bastante bien qué es esto. Por consiguiente, no quiero tampoco que esto parezca un alegato en positivo después de todos pues, esos desajustes y chirridos un poco que hemos visto estos días, pero lo quiero decir, y lo quiero decir delante de la vicerrectora, que sé que lo entenderá o a lo mejor me corregirá ahora cuando tome la palabra. Bien, no quiero extenderme más, pero naturalmente sí quiero agradecer a todas las entidades que han hecho posible estas jornadas que creemos necesarias, y me parece muy positivo lo que ha leído ahora el director de las jornadas, como más que conclusiones, diríamos líneas mínimas
que deberíamos seguir. Pero, naturalmente, quiero agradecer fundamentalmente a todos vosotros que habéis asistido, a las universidades que han asistido, las escuelas que han asistido a estas jornadas, particularmente, por supuesto, a las que han sido colaboradoras de nosotros en este esfuerzo, que eso es una garantía de que se puedan seguir produciendo estas jornadas cada 2 años en otras escuelas, incluso en escuelas más pequeñas que la nuestra, y que verdaderamente esta cooperación va a ser necesaria, y sí pido que esto lo entendamos. Y, bueno, pues a los organizadores, yo particularmente quiero agradecer a Enrique Rabasa, bueno, pues la labor que ha hecho, porque, si se me permite la expresión, esto fue como un embolado que le metí, incluso haciéndole. Hoy lo recordaba, dijo, bueno, es que me dijo Javier que eran unas jornadas. Luego ha ido viendo lo que esto es y lo que suponía. Quiero agradecerle enormemente que aceptara en un plazo mínimo, porque esto corría mucha prisa, porque había un programa y unos compromisos y se tenía que hacer, que aceptara en primer lugar el reto y que luego pues lo haya sabido ir llevando a, creo, estoy seguro, a buen puerto. Y con Enrique, naturalmente, a sus colaboradores, Joaquín Ibáñez, David Sanz, que no sé por dónde está, por ahí está, que además le quiero aprovechar para agradecerte pues toda la labor que también estás haciendo en la escuela como adjunto de investigación y que, desde luego, quiero decirlo también desde esta mesa, porque estamos hablando de investigación en arquitectura, pues creo que es impagable. Y a Mercedes Camina, que también supongo que estará por aquí, y a Nadia, que bueno, personas también sin vuestra ayuda, pues esto no hubiera sido posible. Muchísimas gracias a todos y no me alargo más. Gracias. Gracias. A continuación tiene la palabra el profesor Juan José Sendra, director de las primeras jornadas de Arquitectura y Urbanismo. Buenas tardes. En septiembre, el próximo septiembre, hará 5 años desde las primeras jornadas que celebramos en Sevilla en el año 2004. Fundamentalmente, el motivo que nos llevó a organizar esa jornada era un poco el convencimiento de la no correspondencia por parte de muchos de nosotros en la Escuela de Sevilla entre el nivel de investigación que había en las escuelas y cómo ésta era evaluada en las propias universidades y en los ámbitos de evaluación autonómicos y nacionales. Obviamente se trataba de analizar las causas. Los que vivimos un poco en las escuelas y vemos su día a día y vemos cómo se organizan los doctorados y conocemos de primera mano pues esa actividad, nos sorprendía que los niveles de evaluación fuesen tan bajos, inusualmente bajos y, de luego, con poca referencia en otras titulaciones. Nos pareció importante, por ello, traer a esas primeras jornadas a determinadas personas que eran o bien responsables de la política educativa del país o de esas evaluaciones. Vino a esas primeras jornadas, por ejemplo, el secretario de entonces de la Comisión Nacional de Evaluación de la Actividad Investigadora, la CNEAI. Vino a esa jornada la entonces directora de la Agencia de Calidad Catalana, hoy directora de ANECA, Gemma Rauret. Vino el responsable del Plan Nacional de Construcción, del Plan Nacional I+D+I de Construcción. Vino el responsable de la rama de Ingeniería y Arquitectura de los doctorados, de la mención de calidad de los doctorados, Xavier Rius. Ellos fueron valientes porque yo les advertí entonces de ese descontento general. La intención fundamentalmente era doble. En primer lugar, conocer de primera mano cuáles eran las razones de esa disparidad entre
percepción del nivel de investigación que teníamos en la escuela y resultados de la evaluación de esa investigación. Fueron valientes, digo, estuvieron en el foro y yo creo que se cumplió el objetivo. Ellos oyeron nuestras quejas, nuestros argumentos, en definitiva, y nosotros oímos un poco los criterios que se habían establecido entonces. Eso ha generado, bueno, tengo que decir que se me quejaron, la mayor parte de ellos, de tener una serie de interlocutores con los cuales válidos, ¿no? Y animaron a tener comisiones que pudiesen servir un poco de enlace entre esos responsables y las propias escuelas. En ese sentido me parece muy positiva esa comisión de subdirectores de investigación y doctorado que se propone crear, y creo que es un avance sustancial. Bueno, estaba diciendo que creo que a mí como yo he estado presente en todas las sesiones prácticamente de las 3 jornadas que ha habido hasta ahora. Entonces, creo que tengo un buen pulso del nivel de debate que ha habido aquí. Digo que me parece que las consecuencias de esas primeras jornadas en este tema, que a mí no me parece que sea el más relevante, aunque sí, evidentemente, el más preocupante, que es el de la evaluación, creo que se ha mejorado sensiblemente. Yo me acuerdo que entonces, en el 2004, la evaluación de la actividad investigadora, lo que nos conocemos como sexenio, lo hacía una comisión de Ingeniería y Arquitectura en la que había creo recordar que ya en ese año había un segundo arquitecto, de 8 en total, 2 de 8. En menos de 5 años hemos pasado comisiones de 5, donde 3 son arquitectos. Entonces yo creo, cuando hablamos de intentar que sean nuestros pares los que nos evalúen, creo que no podemos negar de que ha habido un cierto avance. Cierto es que todavía se puede avanzar mucho y quizá la CNI puede ser un modelo que me parece interesante que la ANECA, en ese sentido, pudiese aproximarse. Yo conozco a Gemma Rauret y estoy segura de que será sensible a esta petición. Desde luego, ella estuvo en la escuela y nos oyó a todos nosotros en el año 2004. También sé, y me consta, que en la evaluación en los planes nacionales de investigación la creciente presencia de evaluadores que son arquitectos. La Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva, ANEP, que evalúan los proyectos, sé que hay muchos arquitectos evaluando proyectos. Entonces, creo que se han producido pasos. En cualquier caso, constato, después de estar esas 3 sesiones, que aún sigue siendo insuficiente y que además este mensaje no termina de calar. Bien, hay que seguir trabajando en ello, porque sigue produciéndose, aunque los cambios van a ser inevitablemente lentos, esa disparidad, esa divergencia entre calidad de la investigación en la escuela y cómo ésta es evaluada. Eso sigue produciéndose. Y mientras se siga produciendo, pues lógicamente el debate que se suscite en esta jornada, aun para mí no siendo lo más relevante, seguirá siendo lo más presente. Yo creo que todos debemos de ser conscientes de que no todo el mundo en las escuelas tiene que investigar. Es decir, yo respeto enormemente a aquellas personas, a aquellos arquitectos que deciden no investigar. De hecho, hay figuras de profesores específicas, el antiguo colaborador y el hoy asociado a tiempo parcial, que fundamentalmente la investigación no tendrían por qué hacerla. Otra cosa es que quieran también investigar. De hecho, en la selección de profesorado los criterios de investigación apenas cuentan, apenas pesan. Pero sí creo que la arquitectura debe estar en un espacio europeo de educación superior y debe haber una masa crítica de investigadores en las escuelas relevante, que den peso a la actividad investigadora y que den fuerza a la actividad investigadora de las escuelas. Eso lo creo firmemente. Es difícil. Yo lo intento también, soy uno de ellos que lo intentan, esa especie de desdoblarse y ser al mismo tiempo docente, investigadores, cosa común en muchos centros, pero además mantener una actividad profesional, que yo por lo menos intento hacerlo, entre otras cosas porque me sería muy difícil si no hacer una docencia como yo creo que debe de ser. En cualquier caso, esta es la función
o la misión que nosotros hemos elegido, y formará parte de nuestra responsabilidad el hacerlo lo mejor posible. Sí creo que debe haber, y lo he dicho otras veces, organismos de ayuda a la gestión y a la promoción del profesorado. Creo que esto en las escuelas no lo hay, las luchas siguen siendo, los esfuerzos son demasiado individualizados, faltan estructuras de apoyo a los investigadores. Creo que la Oficina de Apoyo y Gestión de Atención al Investigador en las escuelas es una figura pendiente y creo que se podría avanzar mucho en este sentido. En cualquier caso, a mí me gustaría para próximas jornadas varias cosas. Primera, me parece que somos, ya lo he dicho aquí también en los debates, sencillamente ensimismados. Nos falta oír a más gente de fuera de estas escuelas. Necesitamos oír qué piensan de la investigación en general, de la relación entre docencia e investigación, pues otras personas que no son arquitectos, otros docentes, otros profesores que hacen en sus centros esta labor y que de alguna manera nos podrían ilustrar cómo lo llevan. Creo que haría falta opiniones y también nos hace falta un poco de autocrítica. Yo comprendo que la autocrítica hay que hacerlo como de puertas para adentro, ¿no? Es muy difícil ya que nos evalúan tan mal, encima maltratarnos, ¿no? Pero yo creo que nos hace falta un poco de autocrítica, ¿eh? Y en este congreso, lo tengo que decir, yo he notado una falta de autocrítica, ¿eh? Y entonces me gustaría que en próximas jornadas pues también se diese, ¿eh? Me gustaría que hablásemos de relación entre docencia e investigación de una manera más profunda, un poco la vertiente profesional, cómo pues muchos arquitectos haciendo una profesión de calidad no les preocupa la investigación porque le reconocen además la actividad investigadora. Me gustaría hablar de muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, estoy seguro que en unas cuartas jornadas habrá ocasión de hacerlo. Muchas gracias. Gracias. A continuación, tiene la palabra el director de las segundas jornadas, profesor Joan Font. Bien, yo, además de decirlo, voy a cumplirlo, voy a ser breve, porque al fin y al cabo ya todos los que han precedido han dicho muchas cosas. Solo voy a dejar 2 o 3 reflexiones, porque después de todas estas jornadas tan cansados como quedamos, hay que dejar reposar un poco e ir dando vueltas para reflexionar con más tranquilidad. Una cosa es que, bueno, en las conclusiones, como estas conclusiones que anotó Enrique, más o menos las hacemos así en medio de las jornadas, por el pasillo y tal, quería simplemente romper una lanza por el reconocimiento de la transferencia. La transferencia de conocimiento es una actividad que lo que en las jornadas del Vallès dedicamos una ponencia a este tema de lo que llamamos la tercera misión. Tercera misión es algo que está reconocido legalmente, pero a la hora de la verdad no está reconocido en absoluto. Yo ayer hablaba un poco de las cosas que uno se encuentra buscando literatura de política educativa. Uno se encuentra en otros países hay debates, países avanzados, hay debates de alto nivel sobre este aspecto y de alto nivel de confrontación. Y uno de los debates que hay es en qué grado o hasta dónde hay que llegar en la financiación de los grupos que trabajan en tercera emisión. Es decir, que son grupos que reciben financiación pública también, porque si no, no se aguantan. Y la universidad entiende que debe haber grupos que trabajen en transferencia. En nuestro país, evidentemente, este debate no existe porque no reciben ni un duro, ni un euro, y además no se les reconoce en absoluto el trabajo. Siempre que no acabe con patentes, con estos campos que no son los nuestros. Esta era una reflexión. La segunda, más o menos, bueno, lo ha dicho Juanjo, cuesta desde las primeras, pasar por las segundas, las terceras. Creo que vamos avanzando, pero cuesta entender aún que estas jornadas de lo que se trata es de hablar de política universitaria,
política universitaria que nos afecte. Por lo tanto, hablar de educación superior, de política de educación superior. Pero estoy hasta cierto punto estoy optimista, algo optimista, porque pienso que hemos mejorado. Es importante que estas jornadas se hayan celebrado en una escuela como la de Madrid. Aún recuerdo cuando fui, mi director me dijo que asistiera a una reunión del Colegio de Directores a presentar las conclusiones, un documento de 30 páginas que escribí sobre las conclusiones de las jornadas, de las segundas jornadas, las que se hicieron en la Escuela del Vallés. Como muchos directores no entendían nada de qué demonio estaba hablando. Creo que en este sentido empezamos a avanzar, empieza a haber un poco más de conciencia de que el tema existe. En cambio, cuesta un poco más de ver este tema con una perspectiva estratégica. Se tiende quizá aún en exceso a verlo como un tema que afecta a personas individualizadas. Y bueno, cuando digo que tiene que ver con perspectiva estratégica, me refiero a que somos responsables, y yo ayer hablaba en este sentido, de un servicio público que es la educación superior de los arquitectos. Y por lo tanto, todo este tema lo tenemos que ver en relación a cómo damos atención a este servicio público. Yo, y ya digamos con esto acabaría, me quedé con una cosa que me sigue dando vueltas. Ayer en una mesa por la mañana, pues se dijo a dos profesores que no habían obtenido sexenios y que yo, que no soy, eran los profesores de esta casa, pero yo que no soy de esta casa, sé que son profesores de primer orden, los conozco perfectamente y sé que son profesores de primera línea. Se les dijo, es que tuvisteis mala suerte. Bueno, no tuvieron ellos mala suerte, esta escuela tuvo mala suerte, porque que dos profesores excelentes se les aparte, esto perjudica a esta escuela. Y no solo perjudica a esta escuela, nos perjudica a todos. A mí también me perjudica. Yo también tuve mala suerte el día que no valoraron debidamente a estos profesores. Porque, en definitiva, lo que pasa, teniendo en cuenta que un sexenio no es un complemento del sueldo, esto es casi anecdótico, sino que tener un número de sexenios supone intervenir o no intervenir en la toma de decisiones estratégicas. Quiere decir que estas personas ya no intervienen en la toma de decisiones estratégicas de todos. Por lo tanto, yo creo que esto tiene que verse desde esta perspectiva estratégica y salir de esta visión como que esto afecta a unas personas que tuvieron mala suerte. Nada más. Gracias. Muchas gracias. A continuación, tiene la palabra el director de las terceras jornadas, profesor Rabasa. Bien, era simplemente para deciros qué es lo que puede suceder a partir de ahora. Antes alguien se ha referido a la conveniencia de hacer internacionales estos encuentros. Esto lo hemos barajado al principio cuando estábamos comenzando a organizar las jornadas. Era mi opinión que, dadas las características y los problemas en los que queríamos centrarnos, no era conveniente todavía, pero quizás sí ahora sea el momento de ponerse en contacto con lo que pasa en Europa, que no es muy distinto de lo que pasa ahora, aquí. En cualquier caso, esto ya no va a ser ocupación nuestra, sino de la organización del siguiente cuarto congreso, y puedo decir que tenemos la oferta de la Escuela de Arquitectura de Valencia. Agradecemos que se presten para recoger y continuar con esta labor, y allí os esperamos a todos en Valencia. Gracias. Bien, yo para terminar, permitirme unas muy breves palabras. Yo creo que un poquito de optimismo. O sea, yo entiendo que estamos todos muy cansados, que estáis muy cansados, que habéis tenido unas jornadas
muy interesantes, dos días y medio de reflexiones, y entiendo, bueno, pues que estáis deseando que terminemos cuanto antes, pero sí me gustaría que os marcharais con un mensaje de optimismo. Yo cuando veía pues, las palabras de Enrique o las palabras de los distintos directores, del profesor Sendra, el profesor Font, pues creo que de alguna forma, ¿no? El profesor Mosteiro me conoce bien, que soy una persona muy optimista. Creo que estamos viviendo, o sea, que estamos sumidos día tras día en un momento de cambio, que el espacio de educación europeo nos está llevando a continuas evaluaciones, acreditaciones, seguimientos, que nos sentimos un poquito todos los días como ahora qué me van a evaluar, cómo me van a evaluar, y tenemos la sensación de incertidumbre, de que ni siquiera sabemos los criterios muchas veces, que sentimos que la evaluación es injusta porque, pues como bien se ha mencionado aquí, o a lo mejor las personas que están evaluando no creemos que son a lo mejor completamente de la rama de la que tendrían que estar evaluando, o a lo mejor no tienen los criterios que tendrían que tener para ser capaz de evaluar, y todo esto nos genera esa sensación de incertidumbre, de miedo, de a veces, pues sí, como decía el profesor Rabasa, de descontento, de sentirnos un poco en un momento pues un poquito difícil. Sí creo que todos los momentos de cambio son difíciles, y este de alguna forma pues lo está siendo por todas esas incertidumbres que se están generando por todo este proceso. No obstante, sí me gustaría pues terminar con un poquito de optimismo, pensando, pues yo oyendo las palabras del profesor Sendra cuando decía de 2 años aquí o de 4 años aquí hemos avanzado. Yo creo que se está avanzando, y se está avanzando, fijaros, pues yo creo que por el trabajo de todos, y especialmente por jornadas como estas que estáis realizando. Cuando venía para acá y cuando pues desde el rectorado salía y veía otra vez cuál había sido el programa, y pues me acordaba, he estado llamando estos días y numerosas veces que he intentado hablar con algún profesor de la escuela me decían, no, es que acuérdate que están en las jornadas. Entonces como que me venía una sonrisa de pensar, pues como dice Javier, conozco a esta escuela o he empezado a conocerla pues en este año que yo llevo en vicerrectorado, y de alguna forma yo soy informática, no soy arquitecto, pero también vivo en todo este proceso de evaluaciones, de todos los procesos de cambio en los que estamos siendo sometidos, y pues de alguna forma pues he aprendido un poquito pues a conocer la realidad de arquitectura, y Javier numerosas veces pues me ha podido comentar pues todas esas incertidumbres que tenéis desde el punto de vista de cómo son, o cómo sentís que pueda ser injusta o sentís mal valorados cuando hay sexenios, cuando estamos hablando de en cualquier programa de doctorado para valorar calidad o ponemos indicadores de calidad de los sexenios, etcétera, etcétera. Pero creo, como decía, por eso me venía la sonrisa, porque era como sí, pensar ese carácter que tenéis vosotros y que creo que es muy interesante y que os hace y que ha hecho que lo que habéis conseguido y que ha hecho avanzar, esa capacidad de superación, esa capacidad de trabajo, ese esfuerzo incesante que tenéis y que realmente nos hace transmitir pues a todos los organismos, como decía el profesor Sendra, pues tendremos o tendréis que comunicar a todas las instancias realmente cuáles son esos criterios que muchas veces simplemente posiblemente es que no se conocen, y un poquito debatiéndolo, hablándolo entre todos, pues creo que podemos, se puede llegar, ¿no?, a ver en distintos ámbitos, en un ámbito como es la arquitectura y que pueda ser diferente de otros ámbitos en los que se están poniendo determinados criterios, que realmente esos indicadores que se están llevando para la evaluación pues sean los indicadores que entre todos en la rama pues realmente se siente que son indicadores de verdad de calidad. Entonces por eso yo me venía la sonrisa por pensar pues que estáis todos muy cansados, que todos en todas vuestras universidades estáis sometidos a este proceso de cambios de planes de estudio. Yo lo he vivido en la Universidad Politécnica de Madrid, sé la Escuela de Arquitectura, el esfuerzo que está realizando en la adaptación de todos los planes, como el esfuerzo que están realizando día a día para intentar, pues eso, aún sabiendo que los criterios a lo mejor no son los que más os gustan, pero intentar adaptaros de momento para lo que está, intentando hacer ver a la sociedad, intentando hacer ver a las instancias, a la universidad, a las distintas instancias de gobierno, como pues esa queja vuestra, pero que no es solamente queja, sino que es simplemente decir pues esos problemas que sentís. Entonces por eso yo pues con alegría creo, y es con alegría como tenéis que terminar, pensando que realmente todos estos encuentros que estáis teniendo, que vuestro trabajo que estáis realizando pues no es en balde, sino que realmente está teniendo sus frutos. Entonces yo, pues bueno, decía Enrique que estabais diciendo que va a haber unos listados de publicaciones, unos listados de cuáles son los indicadores que creéis que son de calidad, y ya os digo, desde aquí, desde esta mesa, desde el vicerrectorado estaré, pues lo he hablado en otras ocasiones con Javier, entonces me alegra mucho que una de las conclusiones de estas jornadas sea pues que efectivamente, que sé que es un trabajo adicional el que tengáis que realizarlo, pero pues con mucho gusto acogeremos ese listado y desde el rectorado pues veremos
tenemos esos listados para poder ver, pues nosotros, me imagino que habrá salido aquí, que Javier lo habrá contado, entre las cosas que están en el reglamento para evaluación de tesis doctorales es obligatorio tener un artículo de unas determinadas condiciones. Bueno, pues acogeremos esos listados, obviamente, como los criterios que son los criterios que entendéis, que hemos entendido, que entre todos se ha determinado que son los criterios de calidad. Entonces, yo por eso sí me gustaría, de verdad, terminar. Pues bueno, yo sé que también a veces el cansancio hace ver las cosas de un poco más negativos, pero de verdad no, daros un mensaje de ánimo desde el ánimo que vosotros me transmitís a mí. Eso es lo que a mí me gustaría deciros, que mi optimismo es desde el optimismo que vosotros me estáis transmitiendo, que yo veo cuando hablo con cada profesor de esta escuela, cuando estoy hablando con Javier, cuando hablo con el director de la escuela, ante cada problema que hemos tenido con los títulos para las evaluaciones, etcétera, etcétera, pues sois vosotros los que me transmitís a mí este optimismo, que yo me gustaría que hoy acabaréis con él pensando que realmente estas jornadas, vuestro trabajo, todo lo que estáis realizando realmente sirve, y animaros a pues, que esos encuentros, esos comités que decís que de estas jornadas que se van a organizar, que os vais a reunir, pues que realmente estoy segura que va a tener sus frutos, y desde aquí nuestro apoyo ya a cualquier iniciativa que necesitéis, y que pues obviamente que penséis que sí que se os está escuchando. Por eso yo simplemente pues también más de agradecer en estos momentos en los que todos tenemos tantos trabajos en todas las universidades por todo ese proceso de reforma, pues agradecer el esfuerzo que habéis realizado por organizar estas jornadas, muy especialmente a los organizadores y a todas esas personas que han participado, estoy segura, para que las jornadas hayan tenido éxito, pues que a lo mejor no vemos tanto y que han estado participando en estas jornadas. A todos los que habéis participado por vuestra asistencia, porque realmente sin la asistencia, sin ese debate que sé que lo habéis tenido, que he podido llegar viernes a última hora y que he visto que seguíais en el debate y que de alguna forma habéis terminado porque parecía que llegábamos siquiera a la hora de clausurar, pero que estoy segura que teníais muchos temas que os hubiera continuado gustando debatir. Entonces, también muchísimas gracias, porque vuestra participación, vuestro debate hace que efectivamente sigamos avanzando, se sigan consiguiendo cosas, y que esa calidad de que tanto se habla pues sea la calidad de la que todos sabemos de que queremos hablar, y que pues se nos quite ese descontento, esa sensación de incertidumbre, de zozobra ante unas evaluaciones que realmente creo que poco a poco serán del tipo de las que todos esperamos. Gracias a todos por vuestra participación, gracias a la organización, gracias a la escuela también por todos los esfuerzos que haya realizado para toda la organización. Enhorabuena a todos, y pues queda clausurada las terceras jornadas de Arquitectura y Urbanismo. Muchas gracias.